Hola amigos, bienvenidos al canal de Panama Wildlife Conservation y hoy te quiero contar sobre el proyecto ARA Panamá y los guacamayos verdes de Azuero. Si te gusta el trabajo que hacemos, por favor deja un comentario, dale un like a este video y también, muy importante, suscríbete en nuestro canal. Es la mejor forma de ayudarnos a expandir y a llevar nuestro mensaje a muchos más panameños. Hace ya varios años tuvimos una expedición en las faldas del Parque Nacional Cerro Olla con científicos del Museo de Historia Natural de París. Yo decidí participar en esta expedición para capturar imágenes y videos que serían la promoción de esta actividad. Desde pequeño, recuerdo cuando vivía en Chupampa, mi papá hacía muchas giras de trabajo en Coiba y él me contaba de la cantidad de guacamayos que se veían en esa isla. Pero siempre tuve esa admiración con esas aves tan icónicas y especiales que tenemos en Panamá. Luego de eso, cuando estuvimos en Cerro Olla durante esa expedición, logré ver una familia de guacamayos verdes, lo cual a mí me impresionó increíblemente porque nunca había visto estas aves tan coloridas en su estado natural. Y me pregunté, ¿por qué no hay nadie trabajando para salvar o recuperar estas aves en Azuero? La mayoría del tiempo nosotros pensamos que Azuero es un lugar ya deforestado, que han acabado con todos los animales. Y hasta cierto punto esto es cierto. Pero hoy día sabemos que hay muchas áreas todavía con bosques, como el macizo de Azuero, y otras áreas adyacentes a los parques nacionales Cerro Olla y Montuoso, que deben ser protegidas y que ofrecen un hábitat para estas aves y muchas otras especies. Siento que hoy día las cosas están cambiando y cada vez hay más panameños interesados en proteger los últimos bosques de Azuero. Además, la tasa de deforestación ha disminuido considerablemente. Sin embargo, los árboles más grandes han sido los más afectados, y estos son claves para la vida de los guacamayos, ya que impactan directamente la disponibilidad de nidos para ellos. Los pocos animales que quedan, por ejemplo, como los guacamayos verdes, son verdaderos sobrevivientes del área. Y nosotros, con el proyecto ARA Panamá, queremos poder ayudarlos. Si logramos que ellos se recuperen, ayudamos a que muchos otros animales en Azuero se puedan recuperar también. Muchas personas nos dicen, hola Panama Wildlife Conservation, ¿qué puedo hacer para ayudarlos o para ayudar a los guacamayos? Tenemos una lista de 20 especies de árboles nativos que son importantes para los guacamayos verdes de Azuero, por ejemplo. En la descripción voy a poner la lista también por si estás interesado o interesada. Si tienes un patio en casa, una finca o conoces a alguien con un terreno, puedes ayudar a estos guacamayos sembrando un árbol nativo. Esta es una forma sencilla de empezar a restaurar su hábitat. Es muy importante cuidar estos árboles para que sobrevivan. Recuerda que los veranos en Azuero son muy intensos, pero en unos 5 o 10 años notarás la diferencia. Estos árboles no solo crecerán fuertes, sino también proveerán alimento y refugio para estas hermosas aves. Eso sí, ten en cuenta que los árboles favoritos de los guacamayos verdes pueden crecer bastante, así que elige bien el lugar donde los vas a sembrar. Si no tienes acceso a un patio o terreno, no te preocupes. También puedes ayudar comprando un árbol nativo a través de nuestra plataforma Leaf Wildlife. Los precios van desde 12 hasta 19 balboas por plantón y nosotros nos encargamos de plantarlo y cuidarlo por ti. Te voy a dejarle el link en la descripción de este video para que puedas comprar ese árbol y nosotros lo que hacemos es que sembraremos ese árbol por ti dentro de una área designada y adecuada. Si queremos ver guacamayos libres nuevamente en Panamá, especialmente en Azuero, este es el primer paso que podemos dar hoy para crear el cambio que estas aves necesitan. ¿Sabías que hace muchos años había reportes de guacamayos verdes cerca de la ciudad de Chitré? Hoy estamos trabajando para identificar nuevos sitios de alimentación y anidación en toda la península de Azuero. Esta información es clave porque juntos podemos proteger esos espacios tan especiales.
A veces se preguntan, bueno, Panama Wildlife Conservation, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Nosotros tenemos ya casi 10 años de estar trabajando en la región de Veraguas y Azueros. Somos un grupo muy pequeño de biólogos y conservacionistas que trabajamos prácticamente con las uñas para hacer actividades o hacer que estas especies sean más reconocidas en la región y hacer que las personas se den cuenta de que necesitamos hacer todos juntos, colectivamente, para evitar la extinción futura de especies como los guacamayos verdes. Nosotros no recibimos apoyo del gobierno y hoy día estoy conversando contigo porque si tú conoces a alguien y quieres ayudarnos y estás en Azuero, por ejemplo, nos gustaría hablar contigo o que compartieras este proyecto y este video para ver si podemos hacer alianzas con personas comprometidas, con personas interesadas en nuestras actividades en el proyecto Ara Panamá para desarrollarlo de una forma mucho más grande, mucho más interesante, como lo han hecho en otros países, por ejemplo en Honduras, en Costa Rica, en Perú, en México. Hay muchos proyectos como el Ara Panamá en la cual la comunidad se ha unido en la reproducción y la liberación de estas aves y en la creación de nuevos hábitats para estas aves. Y creo que eso es algo que nosotros todos como panameños, como azuerenses, podemos hacer para replicar en otras áreas del país. Panamá es un país tan pequeño, pero tan biodiverso. Las aves, los guacamayos son las aves típicas, las aves más coloridas que representan los trópicos, que representan a toda Latinoamérica. Y en Panamá hay 5 especies de guacamayos. Todos están en peligro de extinción. Y el que está en peligro crítico ahora mismo es el guacamayo verde. Solamente quedan menos de 1000, a veces otros reportes dicen que menos de 500 en todo el mundo. Y en Azuero nosotros estimamos que quedan entre 30 a 50 individuos adultos y todavía no sabemos si todos ellos son parejas o se están reproduciendo o qué está pasando con esas poblaciones. Así que tenemos que trabajar bien duro, como mencionamos, no solamente con la reforestación, pero también con la educación y con la protección de los últimos nidos que quedan en Azuero. Estos guacamayos son los segundos guacamayos más grandes de todo el mundo y necesitan cavidades en árboles como el cuipo, por ejemplo, o el ceibo mono o tronador que le dicen, que crecen enormes. Y estos árboles lastimosamente han sido talados por su madera, lo que ha dejado un vacío en sitios de anidación para estos guacamayos. Y nosotros estamos tratando de identificar árboles que tienen estos huecos que pueden ser potencialmente nidos o que están siendo utilizados por los guacamayos en Azuero para monitorearlos, protegerlos y trabajar con miembros de la comunidad y con los dueños de esas fincas para proteger ese nido y evitar que vengan personas inescrupulosas y se lleven los pichones y los vendan en el mercado negro. Esto podría ser una forma muy interesante, muy rápida para ayudar a la recuperación de estos guacamayos, porque la anidación de ellos empieza a finales de diciembre y termina a finales de abril, por ejemplo. Así que el cuidado de estos nidos activos con los pichones sería durante el último mes, las últimas semanas, donde podríamos poner miembros de la comunidad o los dueños de la finca. Podrían contratar a alguien para que vigile esos nidos y que ayudara a esos guacamayos padres a sacar a sus pichones con éxito. Pero bueno, ahora mismo estoy hablando sobre las ideas que nosotros tenemos con el proyecto Ara Panamá para que ustedes escuchen, sepan quiénes somos, sepan lo que estamos tratando de hacer en Azuero. Si este proyecto y nuestro trabajo te inspira, por favor apóyanos dando un like a este video y dejando un comentario con tus ideas para seguir mejorando. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.